Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Día de los Muertos. Espero que estén ustedes bien y muy vivos. ¿Qué traigo yo hoy aquí? Pues fíjense, en un paseo por un conocido cementerio de Madrid aparece esta placa. Dice Panteón de Hombres Ilustres, ubicado en la tercera sección del patio de Santa Gertrudis, con una lista de personas debajo. Efectivamente, esta es la señalética de este cementerio que nos invita a ir a lo que la zona considerada como zona de personas ilustres. Pues bien, la pregunta sería si en el Día de Todos los Santos al menos los cementerios serán paritarios. Pues tampoco, porque en esa lista de personas ilustres hay 18 varones y 2 mujeres. Y además, efectivamente, en el cartel reza muy clarito Panteón de Hombres Ilustres. Así es visto en un cementerio cualquiera de Madrid y fijaros que la placa es nueva, no es de otros tiempos, es una placa moderna. Queridos amigos, es sencillamente escandaloso, porque solo se es ilustre si perteneces a una mitad de la sociedad, o mejor dicho, tienes muchísimas más probabilidades de ser ilustre si perteneces al lado nacido con sexo varón. Es decir, reparto de la tierra por razón de sexo, reparto de la tierra patriarcal por razón de sexo, que la tierra patriarcal, machista y misógina, no sea leve. Nos vemos en el infierno masculino. A esto lo he querido llamar la lápida de cristal. Y yo os invito a ver un vídeo vinculado con los hombres ilustres, grabado recientemente, bueno, hace un par de años, a raíz de la muerte de Sean Connery, como un ejemplo más. Que la tierra patriarcal, machista y misógina no sea leve. Justo Fernández López. Sobre nuestros ilustres antepasados masculinos. Acaba de morir Sean Connery. Y entre loas y glosas de su labor como actor y de sus películas, han aparecido voces, muchas, casi todas de mujeres, que han querido recordar también que este muchacho fue un maltratador, que además se jactaba que abofetear a una mujer tenía todo el sentido. Y no contento con eso, además dejó un pufo de más de 1,5 millones de euros a la Hacienda española. Pues bien, se ha montado un jari interesante. Han aparecido otras voces defensivas que han señalado como inadecuado la revisión biográfica de este personaje, porque por un lado el cadáver está todavía caliente y por otro lado además eran otros tiempos, los hombres de entonces eran así, y que si cuestionamos la biografía de Sean Connery, pues cuestionaríamos la biografía de toda la humanidad. Sorprendente. En primer lugar, me gustaría decir qué problema hay con decir la verdad. ¿Qué tiene de malo la verdad hasta ahora ocultada? En segundo lugar, me pregunto cuándo vamos a hacer esa revisión justa y necesaria biográfica, con perspectiva de sexo-género, de las vidas de todos estos ilustres y notables hombres que hoy están elevados en pedestales y que esconden detrás, muchos de ellos, unas vidas intolerables que en lo privado han resultado origen de sufrimiento, opresión y violencia contra las mujeres. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando las ranas tengan pelo? ¿En la Agenda 2030, en el siglo 31? Pero es que me fascina doblemente que muchas de esas voces discordantes con hacer esta revisión sean voces de hombres progresistas,
que cuando se trata de revisar la historia, por ejemplo, del fascismo, sí que exigen la realización de una memoria histórica caso por caso para poner en su lugar las víctimas y los victimarios de una conducta supremacista como es el fascismo intolerable. Ahí sí que hay conciencia ideológica, hay conciencia de injusticia. Pero sin embargo, cuando hablamos de machismo y de violencia machista, que ojo, no deja de ser una ideología supremacista, nada menos que de una mitad de la sociedad sobre la otra, ahí preferimos olvidar. Ahí preferimos pasar página. Ahí parece que no es adecuado hacer este ejercicio. Se nos ve el plumero. Decía Concepción Arenal que un hombre puede ser infame y miserable, pero si lo es solo con las mujeres, será considerado un caballero. Invito a los hombres de buena voluntad a sentir si nuestra mirada hacia nuestros antepasados, hacia nuestros referentes, hacia nuestros ídolos, no deja de ser de un extraño proteccionismo y de una extraña fratría, donde no queremos que se cuente la verdad, que preferimos olvidarlo, como si nada hubiera pasado. Hace poco, 12 de octubre, a nadie le importaba y le parecía bien, sobre todo al progresismo, que bajáramos de la estatua a Colón, porque además de ser un aventurero y un gran marinero, fue un genocida. Ahí sí podemos hacer esta revisión. Invitaciones a revisar de la misma manera las biografías y la historia de nuestros referentes, pero esta vez con perspectiva de sexo-género. Sí, sus biografías personales, porque como dice el feminismo, lo personal es político. Por último, hacer hincapié en esta convicción que yo tengo, de que esta sociedad nuestra padece de una tóxica codependencia con la masculinidad que es estructuralmente machista, misógina y violenta. Parecería que como nos da, vete tú a saber qué genialidades, vete tú a saber qué logros masculinos, vete tú a saber qué obras de arte, vete tú a saber qué grandes historias, eso parece que hace perdonar o justificar la violencia y la opresión que esos mismos hombres han realizado contra la otra mitad de nuestra sociedad. Son, en definitiva, las cloacas que es necesario destapar de nuestra masculinidad. Justo Fernández. Todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad. Rousseau, no es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.